Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. ¿Qué tal? Bueno, hoy tenemos a Roberto Molina, yo diría uno de los expertos especialistas en el turismo en territorio michoacano. Vamos a hablar de la violencia, de inseguridad en el estado, cómo contiene el desarrollo turístico, pero también de la estrella Michelin. ¿Por qué Michoacán? Si se dicen, presumimos que tenemos buenos restaurantes, ¿por qué no estamos en el proceso? Roberto, ¿qué tal? Muy amable de esta oportunidad que tengo para hablar en tu programa del tema turismo, política, de todo. Estamos pues dispuestos para platicar y tener una buena charla y que salgan cosas De hecho, muy hablar de interesantes. cualquier tema va implícito en la política, ¿no? Sí, Pero antes que nada, ¿por qué invitar a Roberto Molina Garduño? Bueno, porque es un referente en la cuestión de imagen del turismo en territorio michoacano. Yo diría aún más, con mayor énfasis, en el oriente michoacano, sobre todo en la parte de la mariposa monarca. Y un poquito, yo diría, él ya nos dirá, en la cuestión de los azufres. Pero, como dicen, insistiría, vamos por partes. Roberto, tú no eres funcionario, no eres eres una empresaria de Ciudad Hidalgo, de donde eres originario. Eh, ¿Cuál es tu trayectoria profesional y de trabajo? mira, yo soy licenciado en Administración de Negocios. Tengo una maestría en Administración. Yo tuve que estudiar por mi cuenta. Cuando mi padre me abrió la oportunidad de estudiar, yo me incliné más a los negocios y ya después con el tiempo decidí regresar a la escuela. Mi padre me dijo, pues bueno, pues yo te di la oportunidad de estudiar, no quisiste, ahora pues tienes que sacarla tú por delante. Y entonces estudié la licenciatura, Samuel, y estudié en una maestría, estudié también en Inglaterra, en la Universidad de Surrey, donde termino mi maestría. Inicio un doctorado, pero lo dejo inconcluso por cuestiones de trabajo. Tengo que regresar de nuevo a Michoacán. Yo viví mucho tiempo en la Ciudad de México y regreso a hacerme cargo de los negocios familiares y en este caso entro a manejar un hotel. Entonces me hago presidente de la Asociación de Hoteles del Estado de Michoacán cuando tenía 2 meses de tomar funciones de un hotel, es decir, apenas estaba conociendo el negocio de la hotelería y ya era el dirigente estatal. Entonces, con contratiempos, con falta de conocimiento, lo suplo con ganas de hacer las cosas y empiezo a promover el Estado de una manera natural, porque pues, al ser representante de un sector que está relacionado con el turismo, pues era forzosamente que teníamos que hablar bien, que teníamos que sacar campañas para que la gente viniera a Michoacán. Y me toca a mí una de las épocas más complicadas. Me toca ser presidente de la asociación en el 2011, 2013. Y épocas complicadas porque el tema de la percepción estaba terrible para Michoacán. No querían venir a Michoacán ni los propios familiares. Cuando invitábamos a nuestra familia, nos decían que a Michoacán no era un momento de visitarlo. ¿De qué año estamos hablando? 2011, 2013. Acordar que la época donde se agudiza el tema de la percepción y del tema de inseguridad, pues inician en el 2008, pero 2012, 2011, 2013, la crisis empresarial que enfrentaban los hoteleros, sobre todo, y los restauranteros, era terrible, que estuvieron al borde de cerrar las fuentes de trabajo. Entonces, teníamos dos opciones. Una, quejarnos
y echarle la culpa al gobierno por los temas de seguridad, y la otra era reactivarnos y estar generando confianza con nuestros amigos, con los propios turistas que venían y que se atrevían a venir a Michoacán, para generarles un clima de confianza y que de boca en boca empezaran a llegar gente, turistas concretamente a Morelia, a Pátzcuaro, y ya después, bueno, obviamente, pues al país de la monarca con este fenómeno migratorio que tenemos. Que Como la no sería mariposa. como, o a veces como un engaño que tú invitar a la gente cuando hay una percepción de violencia y cuando había mucha inseguridad focalizada, pero Sí. había en el estado, ¿no? Fíjate que es una línea muy delgada de cómo comunicar y cómo invitar al turismo a un estado donde propiamente todo el país se hablaba de la violencia exacerbante que existía en Michoacán, focalizada, sí era muy focalizada en la zona de la Tierra Caliente. Sin embargo, hasta la fecha y en los registros que hay del Secretariado Ejecutivo de Seguridad, Michoacán no representa mucha complicación para el turista. Es decir, Michoacán, los turistas que vienen a Michoacán, pues pueden pasar contratiempos como el robo de una cartera, el extravío o que dejen olvidada una maleta y cuando regresen ya no está. Pero son, digamos, incidentes menores comparados a cuando hay una afectación que toca en la muerte de algún turista. Y entonces Michoacán tenía una percepción y una mala prensa. Acordarte que cuando abren el avispero y declaran la guerra aquí en contra del narcotráfico en Apatzingán, cuando Felipe Calderón, creo que es uno de los aciertos que él tuvo, en ese momento a Michoacán se le estigmatizó demasiado. Pero volvamos a esto, a las cifras. Michoacán no representa una estadística considerable donde se haya afectado la integridad de algún turista. Entonces estamos en el lugar 17 de la tabla. Sin embargo, cuando hablan de la violencia, se refieren a Michoacán. Y esto se debió a una mala prensa que tenía el gobierno del estado, que nunca supieron contrarrestar el efecto negativo de una percepción negativa del destino. Pero concretamente, retomando el tema, hay destinos como Acapulco, donde sí es peligroso que vaya el turista porque les han pasado cosas, los han secuestrado, los han violado, han asesinado. Si nos vamos a Cancún, los mismos casos. Si nos vamos a Mazatlán, el mismo tema. Nos vamos a Monterrey, nos vamos a Guadalajara, nos vamos a la Ciudad de México. Ahí sí hay afectaciones reales y significativas para el turista. Aquí en Michoacán, pues a lo mejor el robo de una cartera, a lo mejor el robo de la bolsa, digamos, incidentes menores, sin que haya una complicación donde hayan afectado a algún familiar o algún turista concretamente. Entonces, creo que partiendo de eso y de la realidad que teníamos, a ver, Michoacán, cuando estaban esos, digamos, 5 municipios muy complicados, que era Apatzingán, Tepalcaltepec, Mújica, y bueno, eran 5, concretamente 5 municipios, donde además, Samuel, no había mucho que ofrecer porque la gente, era un éxodo de la gente por el tema complicado de seguridad, la gente salía. Entonces no había mucho que ofrecer. No tienen muchos focos turísticos, ¿no? Muchos atractivos, digamos. Sí, o sea, Sí tienen sí lo tienen, rústicos pequeños. pero no son explotables comercialmente. Y además son cosas que no conoce el resto de los michoacanos, ni mucho menos el Estado. Si referimos, bueno, ¿cuánto significa los visitantes que van, por decir, a ver el Cristo Negro de Carácuaro, que esa es la zona de Tierra Caliente? Llegan más de 800,000 visitantes anuales sin que se mueva un solo dedo por parte de ninguna autoridad estatal, ni municipal, ni federal. 800,000. 800,000 es una de los lugares donde visitan más durante todo el año. La semana del festejo del Cristo Negro de Carácuaro se tiene estimado que visitan de 400 a 500,000 peregrinos. La mitad. Sí, de entonces, los 800. Así es. Entonces, es un lugar muy visitado, poco promocionado, es más, poco conocido,
Y si nos vamos a la Virgen de Acahuato, también lo visitan muchísima gente. Entonces, también el número de turistas que llegan, que es un turismo religioso concretamente, ese casi no se contabiliza, ni se le promueve, ni se le necesita hacer nada. Vamos a dejarlo ahí porque vamos a un corte, regresamos, pero estaría bien que nos terminara de dar esos, para mí, fenómenos turísticos de que la gente haga turismo religioso, valga la redundancia de turístico a turismo, pero yo creo que hay más lugares, ¿no? Sí, sí, por Pero supuesto. que se contiene uno de ir por la percepción de violencia, de inseguridad. Regresamos, estamos con Roberto Molina, impulsor turístico del estado de Michoacán. Y bien, ya de regreso, a ver, hablamos en los lugares donde la percepción de violencia es demasiado alta. Yo creo que ya casi históricamente podemos hablar que es la gente Tierra Caliente, ¿no? Sí, Sin embargo, hay en ese tiempo. lugares, sí, pero aún todavía, ¿no? Sí. Yo creo que como que no se atreve uno tan abiertamente. Es que hay que definir que el tema de la percepción no siempre es la realidad. No, yo estoy de acuerdo. Entonces, la percepción, mira, me explicaba un maestro de turismo, Juan Pasolas, decía que el tema de la percepción, y comparaba dos playas. Una playa tranquila, donde disfrutabas del calor y tú te sentabas en un cocotal. Y había una playa donde estaba infestada de tiburones. Para ti la percepción, ¿cuál era la playa más segura? Pues la de la... El cocotal, ¿verdad? Sí. Ah, bueno. Las estadísticas dicen que mueren más gentes por la caída de un coco y que le pegan a los turistas que por muerte de una mordida de tiburón. Entonces, la percepción no siempre es la realidad. Entonces, Michoacán teníamos una percepción de estado violento, pero la violencia y el riesgo estaba para nosotros los michoacanos, los que vivimos, los que padecemos, los que estábamos sujetos a la extorsión, al cobro de piso. Al turista casi no lo molestaban. Entonces, concretamente con eso decíamos, a ver, hay que explicarle a la gente que Michoacán para el turista es seguro, pero ¿cómo hacerlo desde una línea donde no espantáramos más al turista? Entonces era complicado promocionar el destino y un grupo de amigos y servidor decíamos, es que tenemos que hablar de las cosas positivas que prevalezcan de lo negativo. Pero era muy complicado cuando teníamos a dos monstruos de los medios de comunicación, las televisoras más importantes que había, y donde nos golpeaban desde la mañana y en la noche. Y siempre se hablaba de Michoacán y de la violencia, cuando Michoacán era mucho más que un estado violento, cuando Michoacán tiene tradiciones, tiene cultura, tiene un andamiaje turístico muy importante. Pero yo creo que ahí como que no me cuadra. La cuestión de la percepción, la prensa tiene parte de culpa cuando generaliza particularidades. Sí. Generaliza una violencia de tierra caliente como si fuera todo el Estado. Ahí estoy de acuerdo. Pero la incapacidad gubernamental y del sector privado para contrarrestar ese tipo de información, creo que ahí está el líder del asunto. Y concretamente acabas de dar al clavo. A ver, yo me refiero a la incapacidad del sector, porque al final del día, el sector es el que vive y es el que padece si hay una baja ocupación. ¿Sí? El gobierno va y el gobierno viene. Ellos van y vienen. Ellos al final, a ellos los que les interesa es decir, vengan a Michoacán porque hay más inversión, o pueden sacar sus eslogans, Michoacán es mejor, Michoacán trabaja. Ellos pueden sacar eslogan promocionales y políticos, pero quien tiene que mover los hilos para que haya una mayor derrama económica es el sector empresarial. Y concretamente vamos a referir, estás en Egipto y estás en Jerusalén, es una zona de conflicto, es una zona de guerra. Y llegan 20 o 30 millones de visitantes al año. Es decir, sigue llegando la gente aunque haya el conflicto. ¿Qué es lo que pasa?
que tienen producto turístico muy bien definido, que la gente le interesa ir a conocer ese producto y que pese a lo que se diga, ellos van y los visitan. En Colombia, en la parte de Cartagena, solamente puedes ir a la área urbana. La Y hay, amurallada. sí, y donde te pasas una cuadra, ya está en riesgo tu integridad. Y sigue teniendo millones de visitantes al año. Tienen productos turísticos muy establecidos. Entonces la culpa es de que el sector privado le echa la culpa o está esperando a que el gobierno le resuelva sus problemas. Y es Entonces, compartido al final. sí, lo que tenemos que hacer es mover a la economía a través del sector privado. Y Pero que, también obligar a las funciones del gobierno, que es sí, garantizar la seguridad, claro, la a ver, integridad de las gentes que van a lugares turísticos. si no tenemos seguridad, no tenemos nada. O sea, no tenemos nada. Y hoy lo que estamos viendo son discursos de los gobiernos de todos los estados, donde dicen, vengan a nuestro estado, nuestro destino es completamente seguro, y lo van dejando como un eslogan. Pero cuando llegas, te enfrentas a dos cosas. Una, el tema de las carreteras en el país que están hechas pedazos, y la otra, que sí encuentras ya problemas de seguridad, y no los encuentras ya nada más en un territorio o en una región. Hoy está generalizado en todo el país. Esto está permeando de tal manera que nos ha estado afectando, pero creo que el sector privado debe de generar producto turístico atractivo para generar un flujo de turismo más importante y que se genere una derrama mucho más significativa para el Estado. Yo voy a polemizar con el tema del turismo religioso. Pese a cuestiones de violencia focalizada en territorios de tierra caliente, dices dos ejemplos de que la gente va, hace turismo religioso, pero por necesidad, yo diría una necesidad espiritual, Sí. hallarse, que es venerar, adorar, pedirle, demandarle a su imagen religiosa, al Cristo, aquí en este caso dos Cristos, el de La Virgen de Acahuato la Virgen y el Cristo Cristo negro. negro. Entonces, creo que A ver, es un segmento del turismo muy importante porque refiere a la cantidad de visitantes que llegan, no en sí a la derrama económica. La derrama económica es muy pequeña. El costo que ellos gastan viene siendo 150 pesos por día, 200 pesos. Y un turista, lo vemos aquí en los informes que dan las secretarías de turismo, tanto de Morelia como del Estado, un turista te genera 1,500 a 2,000 pesos de gasto promedio al día. Entonces, la derrama económica es diferente. muy diferente. Viene también acompañada de un tema de hasta fanatismo, lo podríamos decir. A ver, viéndolo desde una óptica yo estoy de acuerdo. Muy objetiva, viene un tema de un fanatismo. Son peregrinaciones que se hacen donde el recorrido, el trayecto que hacen, no se hospedan en ningún hotel, en ninguna hotel, ni en ninguna, digamos, hostería, ni hostal, nada de eso. Se quedan en el suelo, se quedan en el campo, van acampando, llevan su casa de campaña y ahí se instalan. Entonces, es otro tipo de segmento totalmente diferente. Ya nos dice dos ejemplos de alguna otra manera de turismo. Sí. Como dices, lo voy a poner de esta manera, un turismo con escasos rendimientos. Sí. Y sí, cierto, o sea, es ¿Sabes cuál es fanático. lo que yo veo? Lo que yo veo de positivo es que a un destino, cuando está completamente solo, la gente no viene. La gente de un segmento alto, el A, el B, o el A más y el B más, es decir, la gente premium, el gasto promedio premium, la gente no va a venir si no están viendo que las plazas están llenas, si no ven que llega el turismo al estado. Entonces, esto ayuda mucho a cambiar la percepción, porque entonces un lugar transitado, es decir, está completamente alejado de los temas de violencia. Es decir, la violencia se genera en puntos donde no se concentra la gente. Eso me queda claro. Entonces, ese es el tipo de turismo religioso que ayuda para cambiar la percepción del destino
y que al último la gente decida si viene o no viene. Y creo que en ese aspecto Michoacán y Morelia, concretamente Morelia, genera una tranquilidad cuando llega aquí el turista. El primer riesgo y el primer miedo que tienen es tomar la decisión si voy o no voy, pero ya regresando y llegando aquí, se les cambia completamente todo. Vamos a ir a un corte, pero regresando voy a enfatizar el Tierra Caliente para concluir ese tema y luego irnos un poco más con precisamente con un turismo ya, digamos, más atractivo, más seguro y más de altura. Sí. Estamos con Roberto Molina Garduño, uno de los impulsores más reconocidos en el territorio michoacano sobre el turismo. Bien, de regreso, insistiría, enfatizaría, puntualizaría, todo lo que subrayaría el tema de Tierra Caliente. Nos dijiste 2 lugares de atractivo turístico, yo diría pobre, Sí. y un poco fanatizado, un poco mediano o mucho, como se le quiera llamar. Pero hay otros lugares de Tierra Caliente que vale la pena hacerlos turísticos, que son turísticos, vale la pena darles infraestructura. A ver, unos 3 lugares. Mira, o los que... en Apatzingán se tiene la infraestructura de los balnearios más importante del estado. Ahí están. Sí, en Apatzingán, digo, están los toboganes y la infraestructura en cuestiones de balnearios, muy importantes, modernos, en buenas condiciones, y que además tienen un flujo de turismo muy importante, generando una derrama económica regional. Obviamente van a estos balnearios, van gente de Tepalcaltepec, gente de Cuatro Caminos, de La Ruana, entonces queda nada más focalizado en un tema regional. Pero si queremos ir a los balnearios más importantes de Michoacán, tenemos que ir a los que están en Apatzingán. Y estos generan una derrama económica importante y un flujo, sobre todo en Semana Santa, que es cuando recurre mucho la gente y en temporada de calor. Entonces, ahí hay algo muy importante. Esto se combina y lo complementa mucho el tema gastronómico. La comida típica de Tierra Caliente es muy vasta y muy amplia, porque es distinta lo que es comerse un aporreadillo en la parte de Apatzingán que comerte un aporreadillo en Huetamo o en Tiquicheo. Es totalmente diferente y creo que esto es una de las fortalezas, el tema gastronómico en Michoacán. Y una de las debilidades es la falta de hospedaje, ¿no? Precisamente por la percepción de que invertir ahí puede ser que el crimen organizado que domina te puede extorsionar. Sí, o sea, el tema ahí en Apatzingán viene siendo uno de los municipios de las regiones, son 7 regiones turísticas y la de Apatzingán es la 5ª región que más genera el impuesto sobre el hospedaje. Es decir, hay hoteles porque la gente llega a Apatzingán en el turismo de negocios. La gente tiene que llegar sí o sí a comprar el limón, sí o sí a comprar el mango. Entonces se genera un flujo de negocios donde llega la gente y llegan a las huertas de limón, llegan a las huertas de ahí del melón y todo el tema agrícola, porque bueno, la tierra, el valle de la Tierra Caliente de Apatzingán, pues es muy vasta y muy rica en los temas agrícolas. Entonces, la industria agroalimentaria, pues obviamente ahí es la fortaleza de Michoacán. Pero como tú dijiste, los balnearios están en otros municipios también. Están concretamente en la salida ahí en Pero, Apatzingán. En Apatzingán es donde están concentrados. Buenavista, Tepalcatepec, no. Ahí hay pero no varios. tanto como los de Apatzingán, digamos. Son los más grandes los de Apatzingán. Y los mejores. Sí, los mejores. Yo creo que me atrevo a decir que de todo el estado de Michoacán. Okay. De todo el estado. Entonces, se sigue generando un turismo de negocios donde, bueno, pues falta
que redoblen los esfuerzos en materia de seguridad, donde se hagan campañas más intensas y donde pues no podemos tapar el sol con un dedo. Tenemos que redoblar esfuerzos hoy porque se está desbordando la violencia en todo el país y Michoacán no es la excepción. O sea, Michoacán es un estado donde hoy las estadísticas nos ponen sobre el 10º lugar de complicados, o sea, pero hay lugares muy complicados como Guerrero, como Chiapas, Oaxaca. Entonces, creo que están antes ellos que nosotros, pero también nosotros tenemos que ser muy responsables. Hay lugares donde no recomendamos que vayan por la falta de la infraestructura hotelera. A ver, la cuestión es, yo como moreliano que vivo en Morelia, no voy a ir a un buen balneario, aunque sea uno de los mejores, a Apatzingán, porque la percepción, cuando oyes las noticias, simplemente en estos últimos días, enfrentamientos, etcétera, a pesar que hay una operación, la operación Apatzingán, que es están las 3 fuerzas del gobierno de México, Michoacán y locales, están unidas para combatir el crimen. De todos modos, no hay la A seguridad. ver, es que, ¿cuál es la realidad actual? Que hoy Apatzingán no está más complicado que Uruapan. Hoy Apatzingán no está más complicado que Zamora. ¿Qué pasa? ¿A dónde llega el crimen organizado? El crimen organizado llega a donde son municipios altamente ricos, donde hay una derrama económica importante por otros rubros, por otros sectores. Hoy vemos que Uruapan está pasando situaciones muy complejas. Vemos que Zamora está muy compleja. ¿Por qué? Porque le están pegando a los productores de berries y le están pegando a los productores de aguacates, de limón. Entonces, hoy Apatzingán parece que ya está más tranquilo. En verdad, las estadísticas ahí están. Es difícil escuchar esto y decir, a ver, yo prefiero ir mejor a Apatzingán que ir a Uruapan. Así es de complicado. Sí, de los 3 municipios que nombras, todo indica que Uruapan ahorita es el más álgido. Sí. Luego le seguirá Zamora y después Apatzingán. Situación Así es. Entonces, digamos, de relax. Sí, entonces volvemos a caer en un tema. La percepción es cuando hablamos el Valle de la Tierra Caliente. Entonces decimos, híjole, siempre asociamos la tierra calentana con la violencia, pero es un mito, ¿eh? Es un mito. Yo, la verdad es que cuando voy a Apatzingán, la verdad es que la gente es cálida, es amable, le da gusto que lleguen y son los primeros que te transmiten la confianza. Si vas tú, sobre todo, a un octubre, a las fiestas de Apatzingán, tú puedes andar por todos lados, ahí en la plaza, escuchando la música y pues ves a lo mejor cosas raras, pero no te pasa nada si tú no vas a hacer de cosas raras, ¿no? Para cerrar el tema, ¿qué otros lugares serían atractivos en Tierra Caliente? Ya hablamos, son 2. Sí, La cuestión religiosa, sí, la Virgen de Acahuato, el Cristo Negro, los balnearios. sí, los balnearios. El tema gastronómico es sin duda alguna una Pero no bandera. hay, eso está muy disperso, ¿no? Sí, La sí, sí, sí. gastronomía es dispersa en Tierra Caliente. No Sí. hay lugares así donde tú digas, Donde llegues especialmente a comer cocina tradicional, no, ya no. Tú puedes venir a comer cocina tradicional, yo creo, establecida. En Morelia, pues en Morelia encuentras varios restaurantes de comida tierra calentana, perdón. Encuentras en Pátzcuaro comida tradicional, tierra calentana, y ahí pues nos vamos a la referencia de que ya no es la comida tradicional, sino comida típica. O sea, tú te vas a Apatzingán y en lugar de comer un aporreadillo, pues te vas a comer una chavindeca, pero la chavindeca no es tradicional, es comida típica. Y son igual de conocidas, igual de ricas la comida típica que la tradicional. Pero hoy las chavindecas, pues hacen un referente de la gastronomía de esa región, sin ser comida tradicional, ¿no? A mí, con mucho respeto, a mí me gusta más un aporreadillo, pues, otro tipo de platillos. bueno, a ver, entonces cerramos lo atractivo. De ahí en fuera ya no hay más. No hay muchas cosas
que descubrir y creo que eso es lo que tenemos que hacer la iniciativa privada, ir desarrollando productos que se conviertan en atractivos. Ok. Es decir, experiencias que te lleven a recorrer esas regiones. Hay muchas cosas que desconocemos, que solo los conocen los locales y eso no lo transmitimos. Entonces, nos vamos, en Michoacán nuestro problema es que cuando tú dices, vente a Michoacán, tú te vienes por tres cosas. Noche de Muertos, que ya no necesitas promocionarlo porque llevas más de 100 años promocionándolo. La Mariposa Monarca, que ya también no necesitas promocionarlo, sino solamente tenerlo en la retención a la gente. Y la otra, Morelia como atractivo turístico. Entonces la gente nos conoce solamente tres cosas. Ok. Ya se nos acabó el tiempo de este bloque. Vamos a un receso. Regresamos. Estamos con Roberto Molina, quien nos está hablando sobre las regiones más turísticas, las que tienen más problemas y las que tienen potencial, pero hasta también las que están ya sólidas. Regresamos. Y bien, Roberto, para finiquitar el tema de Tierra Caliente, lo va a decir de esta manera. Es turísticamente hablando, Tierra Caliente, la Tierra Caliente michoacana, es la muñeca fea del sector turístico. Pregunta. Digamos, no quisiera yo llamarlo así, pero Pero- sí es la parte más olvidada. Sí es la ¿Y qué parte es más la muñeca olvidada. fea? Sí, concretamente. A ver, creo que hay mucho por explorar, hay mucho que desarrollar en la parte de la región Tierra Calentana, ¿no? Creo que se pueden desarrollar productos turísticos en la presa de Infiernillo, se puede desarrollar en muchas cosas en Mújica, híjole, o sea, creo que hay mucho que retomar en el tema del desarrollo. Michoacán hacía la referencia que nada más es conocido por tres Sí, cosas: Mariposa, Morelia y Noche de Muertos. pero ya lo dijiste. Pero tenemos una infinidad de producto turístico que desarrollar para que Michoacán lo vengas a ver una vez al día durante los 365 días del año y veas cosas diferentes. Pero eso, ¿dónde está? Nadie lo conoce. O sea, ahorita que estamos hablando de la Virgen de Acahuato y que estamos hablando de Carácuaro, ni las autoridades de turismo o de gobierno siquiera tienen en la retención de que existe ese polo tan importante de visitantes. No lo conocen. Nada más se centran a hacer campañas Semana Santa, verano, Noche de Muertos y Mariposa Monarca. 4 campañas. Y tenemos una infinidad de productos. Simplemente tenemos más de 220 y tantas ferias en todo el estado, que estas las podemos traducir en que sean un producto turístico para generar un flujo de turismo regional, llevarle gente, ¿por qué no a Mújica? ¿Por qué no a Aguililla? ¿Por qué no a Cualcomán? Pero te lo voy a decir de esta manera. También el hecho de haber muchas ferias no quiere decir que sea una fregonería. No todas hay de calidad. ferias patitos. Sí, Hay ferias, no completamente. manches, que dices, Pero hay para todos los gustos. pero no. Hay que desarrollarlo. A ver, Una cosa son los gustos, darle vuelo a ver. a cuestiones, por ejemplo, lo voy a decir de esta manera. La feria del tamal. O sea, Concretamente, a o ver. sea, ¿cuántas ferias tienen digamos, una altura para que sean conocidas? Nos vamos a centrar de que puede haber unas 50 ferias de buen nivel. De esas 220, 50. A ver, hay una feria muy importante, las ferias y los festivales. Es que vamos a meter ahí ferias y festivales, ¿sí? Nos metemos en ese rubro. Entonces, aquí en Morelia metemos festival de cine, el de música, el de órgano. Podemos meter la feria de la Esfera, que es de las más conocidas, que está en Tlalpujagua. La feria de la conserva en Ciudad Hidalgo, que tiene 45 años.
Y si nos vamos así, podemos juntar 50 ferias o festivales de una envergadura muy buena que podemos realizar y desarrollar para que venga la gente a visitarlas. Entonces, creo que sí pueden haber muchas ferias que solo tengan la importancia y la relevancia de manera local, porque en todos lados hay que la Feria del Tamal en Ciudad Hidalgo, pero ¿quién lo conoce? Son ferias para la comunidad, para la localidad, pero no tiene ninguna relevancia de que en Morelia te quieras ir a comer un tamal a Ciudad Hidalgo cuando te vas aquí a la Inmaculada. Entonces, son ferias que solo tienen relevancia de tipo local, pero de esas ferias y de esos festivales podemos sacar 50 de un alto impacto y de interés para que venga el turismo nacional e internacional. Michoacán está en desarrollo. Eso es lo que yo les he comentado, que Michoacán hoy tiene un potencial solamente explotado del 20%. Cuando me dicen las autoridades, oye, ¿por qué dices que estamos al 20%? Porque es la realidad. Porque nada más conocen Morelia, la mariposa monarca, la noche de muertos, y hasta ahí nada más se acaba. Y Michoacán es mucho más. O sea, en Michoacán podemos hacer una ruta de la independencia. A ver, en Michoacán se dieron las gestas más importantes. De aquí es la cuna ideológica de la independencia y sin embargo permitimos que Guanajuato hoy se diga que es el alma de la independencia cuando sabemos que Galeana, que López Rayón, que Miguel Hidalgo, que Morelos, que la corregidora, pues son michoacanos. Entonces tienen sus orígenes aquí, en Morelia, en Michoacán. Entonces tenemos que desarrollar la historia para hacer un producto turístico interesante y recobrarle la grandeza a Michoacán. Pero si esperamos a que el gobierno lo haga, nos vamos a quedar sentados y nos vamos a estar lamentando toda la vida. Pero hay fracasos, Sí. como en el caso de la ruta de Don Vasco de Quiroga, que es totalmente un fracaso. No se hiló bien desde el inicio, no se le dio continuidad, no se forzó a tener una solidez económica, ni se impulsó a los municipios donde iba pasando, porque yo digo que ya no está esa ruta. Era un buen proyecto. Es un buen proyecto. Yo sigo convencido de que la ruta Don Vasco puede ser el detonante para generar una mayor derrama económica a todo el estado. La ruta la conozco, es una ruta muy amplia, son 13 rutas y como otras 26 subrutas. Es muy complicado entenderla la ruta Don Vasco. Se hizo muy bien elaborada, se hizo un ¿Cuántas estudio rutas hay en muy el bien. estado? Sí, ¿Cuántas perdón. rutas en el estado? No, lo que es la ruta Don Vasco. Tiene 13 subrutas. O sea, el trazado es muy amplio. Pero tú hablas como si fuera una fregonería, pero A ver, está desaparecida no, es de que los hechos. por allá voy a decir, creo que fue un buen estudio realmente y creo que puede ser muy importante si se trabaja de la manera adecuada. Hay que retomarlo. La ruta Don Vasco, ¿qué es lo que pasa? Que se hace perfectamente el pretexto y el diseño para que cuando llegue el turista recorra toda esta ruta y se lleve un andamiaje cultural, artesanal, gastronómico. ¿Qué es lo que pasa? Que se dejó afuera a la instalación de la iniciativa privada. Ahí no están tomando en cuenta la iniciativa privada. Si tú vas a ver, si tú vas a conocer vamos a ponerlo, inicias la ruta y llegas a Sinsunzan y te vas al exconvento Magdalena, al de Sinsunzan, y tú quieres recorrerlo, pero resulta que la encargada no está y le tienen que ir a hablar. Le tienen que ir a hablar para que llegue a atenderte. Entonces falta que esta ruta sea subsidiada para poder arrancar. Si tú llegas a los puntos como Santa Fe de la Laguna, llegas a los puntos donde te establecen que están las cocineras tradicionales, pero llegas a un lugar y no hay cocina tradicional, la cocinera tradicional, la que te atiende, está haciendo faenas de campo, y entonces llega la cocinera, pues a lo mejor con su andamiaje, con su sudor, con su de campo, está trabajando, y entonces llega y te genera una mala impresión. Tú llegas a la ruta Don Vasco
y no hay baños. No hay lugar donde te vayas a hospedar. Por eso, pero Se quedó fuera ¿fue o la no parte fracaso? instalada. Comercial, sí. Comercial, sí, completamente, porque sigue sin operarse como estuvo diseñada. El diseño, la estructura y la investigación está excelente, pero no se tomó en cuenta la parte instalada de los servicios. O sea, los servicios están fuera. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es, a ver, si tienes un punto donde te dice que ahí es cocina tradicional, pues tienes que subsidiar a la cocinera Entonces tradicional. hay que retomarla. Sí, por supuesto. Sí. Yo estoy convencido de que puede ser el parteaguas para generar un turismo de nivel premium. Pero ¿qué falta? Hay que hacerlo operativo, hay que hacerlo funcional. El gobierno lo único que le interesa es llegar a instalarla, tomarse la foto y si opera y si funciona Ok. o no, al gobierno le vale. Ya se nos acabó el tiempo de este bloque. Vamos al siguiente. Regresamos. ¿Qué tal? Bueno, ya de regreso en el último bloque. Hay algo que me viene como inquietando de hace mucho tiempo. Y lo voy a decir de esta manera. ¿Por qué fregados Michoacán no participa en la contienda por estrellas Michelin? Presumimos de una gastronomía fregona y hasta nos hinchamos de orgullo y hablamos de más diciendo que de las mejores del mundo y sobre todo la cocina tradicional. Sin embargo, vemos que la comida de Oaxaca, la gastronomía de Oaxaca, de Chiapas, de Ciudad de México, hasta del norte del país, Monterrey, Guadalajara, tienen buenos lugares, restaurantes y lugares de comida Sí. con estrellas Michelin y otros que no tienen estrella Michelin, pero son reconocidos por Michelin. Sí. A ver, es que es un tema de patrocinio. A ver, Michoacán tiene el reconocimiento por la cocina tradicional. De hecho, tiene el reconocimiento de la UNESCO y dice gracias al paradigma michoacano. Michoacán aporta el 80% del expediente con el que se registró para que a México se le diera ese reconocimiento de la UNESCO. Entonces, es una paradoja que siendo nosotros la panacea, digamos, gastronómica, no estemos reconocidos en este tipo de reconocimientos. Entonces, esto se obedece a un tema de marcas. Para tener un restaurante Michelin, estrella Michelin, tienes que pagar un porcentaje muy alto. Entonces, es más o menos como 400,000 pesos por restaurante para que te puedas registrar. A cada restaurante tiene que pagar 400,000. 400,000 pesos más o menos, para que sea reconocido. Ahora se han hecho trabajos muy importantes. Para quedar claro. Para que te reconozca, para que te den el sello. El sello, la plaquita. Pagas y ya te lo dan, ¿no? Y la calidad, ¿y quién la revisa? Tienes que cumplir ciertos estándares de calidad. Pero para que seas considerado, o sea, tienen que ponerte 400,000 pesos, más o menos. Eso es lo que te cuesta la plaquita. Ahora, ¿qué es lo importante que hoy han hecho los empresarios de Michoacán? Que hoy ya están en el directorio de las estrellas Michelin. Entonces, hay dos, no sé si son dos o tres, los que están ya considerados. Uno es Cocina Lu, que además es una de las chefs más importantes del tema de la fusión gourmet con la cocina tradicional. La otra, otro restaurante muy importante y que está a la altura de cualquier restaurante en Polanco, en la Ciudad de México, es la Cocina M en Uruapan. Entonces, y también es una de las chefs más de mayor prestigio que tiene hoy México. ¿Cómo se llama? Ahorita no me acuerdo el nombre de la de Lucero. Lucero Soto. Y de la Cocina M de Uruapan es una chef, no recuerdo ahorita el nombre, no lo traigo ahorita, pero también es un restaurante muy importante. En el directorio de Estrella Michelin. Sí. ¿Ellas pagaron? ¿Cómo? No, se hizo a través de una gestión de Canirac Michoacán,
para que fueran considerados dentro de este directorio. ¿Por qué esas dos, Cocina M y por qué y Lu nada más? Tengo entendido que Conspiración y San Miguelito también estaban en ese proceso, y tienes que tener ciertos estándares de calidad y tienes que tener ciertas amenidades y cumplir con los requisitos que ellos te van dando para que ellos te puedan considerar. Entonces, es un paso muy importante el que ya haya sido considerado como estar dentro del directorio de Estrellas Michelin. Sí se requiere mayor inversión, pero realmente sería una inversión muy alta la que tendrían que hacer los restauranteros para aparecer aquí. Entonces, bueno, también te genera una derrama económica muy importante, porque de ahí tu platillo pues se te va al 50% más caro, ¿no? Fácil. A ver, a mí me dijeron que es el gobierno del estado que tiene que patrocinar, financiar, subsidiar. En dado caso, sí. En dado caso, sí, porque hoy, pues una empresa, un restaurante está padeciendo y sufriendo temas de operatividad. O sea, ahorita, como para que tengan ellos una ganancia para hacer una inversión para las Estrellas Michelin, no estamos en esa situación hoy, nadie del sector empresarial. Entonces, sí entran mucho los apoyos de los gobiernos, tanto federales como del Estado. Y muchas veces se hacían gestiones de sector federal. Y cuando sector federal en este gobierno que acaba de terminar, desaparece prácticamente todos los apoyos en materia de desarrollo empresarial, entonces pues se quitan todos los apoyos y corre a cargo del empresario. Hoy el empresario está viviendo épocas muy complicadas, donde hoy estamos más preocupados por conservar nuestra fuerza laboral que por hacer inversiones para tener las estrellas Michelin. Entonces, la pregunta es, tiene que haber, por supuesto que tiene que haber subsidios y apoyos gubernamentales para desarrollar. Sí, claro. Impulsar. Y ahorita, y luego ya dejarlo. Sí, claro. Y ahorita, pues en este momento, en materia presupuestal, pues estamos amolados. O sea, Michoacán, en el 2010 se ejercían 280 millones de presupuesto en la Secretaría de Turismo. ¿Sabes cuál es el presupuesto actual de la Secretaría de Turismo? 140 millones. Casi la mitad. La mitad. Pero si nosotros le hacemos un cálculo inflacionario al 5% anual, tendríamos el 75% de incremento solamente inflacionario. Okay. Es decir, la Secretaría debería tener un presupuesto de 500 millones de pesos. Olvídate de Lu, olvídate de Cocina M. Lu en la capital michoacana, en el centro histórico. Cocina M está en Uruapan. Es de los restaurantes incluso que puede contender con los de Morelia. Sí. ¿Cuáles serían? Tú eres el alto ejecutivo de Estrellas Michelin. Dime 5 restaurantes que merezcan una estrella Michelin de Michoacán. En Michoacán. 5. Bueno, por supuesto, San Miguelito, Conspiración, la Cocina de Lu, Cocina M, y yo me iría al desaparecido Mirasoles, que abre poco. Creo que lo están abriendo nada más para eventos especiales. Para eventos. Pero Mirasoles tenía también una calidad importante. Y la Aldaba aquí en Casa Grande, concretamente me iría a esos porque tienen la fusión de gourmet y de cocina tradicional, que están respetando esa parte. ¿Y quedan fuera la cocina tradicional? Sí, desgraciadamente. ¿Por qué es? La cocina tradicional, porque tiene que haber un subsidio para desarrollarlos. O sea, yo creo que hoy lo que están haciendo, antes las cocineras tradicionales las invitaban a hacer esa fusión gastronómica y se las llevaban a México. Y la verdad es que les daban una de nada, no las tomaban en cuenta. Hoy están pasando a ser cocineras tradicionales a convertirlas en empresarias. Hoy vemos la Casa de Blanca, ahí en Sinsultan, que es un restaurante que no tiene, digamos, tiene todos los méritos suficientes para estar considerado como una estrella Michelin. A ver, la estrella Michelin es un tema ya comercial, porque están los tacos de
del faraón, o ay, no me acuerdo, del califa, le dieron una estrella Michelin a unos tacos. Entonces no tiene gran ciencia. Bueno, ¿Sí? No, entonces, no es como antes, que tenías que tener ciertos estándares de calidad, que tenías que tener el sabor, el sazón, la profesionalización, por supuesto, y la infraestructura también adecuada. pues llegamos a la parte final, nos quedamos ya pendientes. La cuestión de la estrella Michelin es un tema Completamente de patrocinios, que tienes que tener y dinero para estar considerado. el gobierno lo tiene que empujar. Tendría que ser, Ok. por supuesto. Roberto, pues gracias y seguimos pendientes. No, hombre, es un gusto, se nos va rápido el tiempo. Se nos fue rápido el tiempo. Y a usted, gracias. Y como dicen, hasta la vista.